Hola, ¿cómo están? Saludándolos nuevamente, Fernando Orozco, especialista en comercio internacional. El día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante, todavía muy de moda porque se renovó el año pasado, lo que es el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos. Vamos a ver los aspectos más interesantes y también cuáles fueron un poco los cambios que ocurrieron debido a esta transformación del tratado. Para el momento que esté grabando este video, seguramente ya iniciamos con las tutorías a estudiantes de comercio internacional. Les pido por favor que las personas que se han apuntado tengan un poco de paciencia porque recibí demasiadas solicitudes. Y para aquellos que no son estudiantes, pues les digo que a través de estos videos también voy a seguir dando mis experiencias y platicando mucho de los temas de comercio internacional. Así que a los estudiantes, complementen sus tutorías con los videos que voy a poner en este canal. Y a las personas que no son estudiantes, bueno, nuevamente, aquí pueden encontrar la información. Una vez dicho esto, comenzamos. Antes de comenzar ahora sí con lo que viene siendo los detalles del Tratado de Libre Comercio México, Canadá, Estados Unidos, les quiero comentar que como en muchos de los otros videos es imposible poner toda la información de un tratado en un video de 15-20 minutos, no sería imposible. Entonces lo que voy a hacer el día de hoy va a ser más que nada como un resumen, como ya lo comenté, los puntos más importantes, y nos vamos a abocar únicamente a lo que viene siendo el comercio de mercancías, que es lo más común que todo el mundo utiliza. A lo que quiero decir es que obviamente en los tratados hay otros anexos como de servicios financieros, propiedad intelectual, etcétera, que en este caso no vamos a tocar porque son muy específicos y la verdad es que casi nadie los utiliza, pero siguen estando ahí para que los tomen en cuenta. ¿Ok? Entonces empezamos con el primer tema. Dentro de la importancia del acuerdo podemos mencionar que actualmente son cerca de 490 millones lo que viene siendo de población entre México, Canadá y Estados Unidos. Ese representa pues una grande parte de la población mundial y más que nada en términos económicos un 30% del PIB a nivel mundial. Esto nos hace un marco de referencia de qué tan importante es el acuerdo entre estos tres países. El tipo de acuerdo comercial del tratado viene siendo un acuerdo de libre comercio. En la escala que vimos, por ejemplo, cuando hablamos del Brexit, mencionamos los grados de integración económica. El primero eran acuerdos comerciales muy sencillos donde se otorgan preferencias arancelarias nada más. El segundo grado de integración viene siendo los tratados de libre comercio, como es el caso del TEMEC. Aquí ya hablamos de un universo de mercancías mucho más completas y también hablamos de otros temas que van más allá de simples preferencias arancelarias. Ahora bien, en respecto a la cuestión del Telecán y lo que viene siendo TEMEC, es importante mencionar que realmente existió una sustitución. ¿Qué quiere decir? Que el Telecán o NAFTA, mejor conocido, que inició en el 94, fue sustituido legalmente por lo que ahora es el TEMEC. En la parte de la entrada de vigor debemos mencionar que a pesar de que se firmó desde el 30 de noviembre de 2018, realmente empezó legalmente a utilizarse o sus reglas entraron en vigor lo que viene siendo el 1 de julio del 2020, el año pasado. Respecto al nombre es algo muy curioso, porque en este caso el nombre del tratado cambia dependiendo de cualquiera de los tres países. Es decir, el tratado es el mismo, pero el nombre que se le da es diferente. En el caso de Canadá, ellos le llaman CUSMA o CUSMA, que viene siendo por sus siglas en inglés el Canadian US Mexico Agreement. En el caso de Estados Unidos también lo mencionan en inglés sus iniciales, pero el orden cambia. Obviamente ponen a Estados Unidos primero, entonces ellos lo conocen como el USMCA, que viene siendo el United States Mexico Canada Agreement. Y finalmente para el caso de México, que es en español, nosotros lo conocemos como el TEMEC, que viene siendo Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, no olvidarlo, es el mismo tratado, pero según donde busquen la información, tendrán que utilizar los acrónimos correspondientes. El caso de la cuestión territorial es importante mencionarlo porque muchas veces no se toma en cuenta que cuando hablamos de un tratado de libre comercio no solo nos referimos a las mercancías que se producen o a los bienes que se producen a nivel país, a nivel suelo. Recordar que también
cuenta todo lo que viene siendo las cuestiones territoriales marítimas, es decir, la pesca, todo lo que se encuentra en esos países, también lo que se toma del subsuelo cuenta, y el espacio aéreo, que el espacio aéreo, digo, normalmente no hay muchos productos así, pero entenderlo, ¿no? Abarca lo que viene siendo el espacio aéreo, marítimo, terrestre y subsuelo de los tres países. Y en el caso de Estados Unidos, algo muy importante que recalcar, no solamente son los 50 estados de la Unión Americana, sino que también incluye lo que viene siendo el Distrito de Colombia y lo que viene siendo el país de Puerto Rico, que en algunas veces se confunde el hecho de se maneja como país independiente, en este caso no, se maneja como que pertenece también a Estados Unidos y para efectos del tratado forma parte integral del acuerdo con Canadá y México. Hay un apartado que se llama listas arancelarias, lo que viene siendo, se citan todos los artículos que entraron o bienes que entraron en el acuerdo, y lo que podemos decir es que como es un acuerdo que viene del Telecán, todas las mercancías prácticamente están en 0%, es decir, no tuvieron una etapa de desgravación como normalmente sucede en acuerdos nuevos. ¿Por qué? Porque en el Telecán o NAFTA ya estaban desgravadas, ya había pasado un proceso de eliminación, entonces prácticamente están exentas. Respecto a la parte de las mercancías que no entraron en la negociación, estas las vamos a encontrar en el apéndice 1. Ahí se cita muy claramente cuáles fueron las mercancías que cada uno de los tres países no quiso negociar, es decir, que se excluyeron. Posteriormente tenemos una parte de lo que viene siendo el sector agrícola. El sector agrícola tiene su apartado en el tratado muy independiente porque sabemos que es un sector sensible. Entonces ahí se enumeran ciertas restricciones, ciertas cuestiones a tomar mucho en cuenta. Entonces para las personas que vayan a exportar e importar dentro del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá productos agrícolas, sí es muy importante que revisen este apartado especial para el sector agrícola. Por otra parte tenemos lo que viene siendo el apartado de las reglas de origen. Aquí voy a hablar varias partes porque sí viene muy importante el detalle, ¿no?, de mencionar de ese tratado. La primera parte que se maneja, que es muy común en todos los tratados, es que las mercancías van a ser originarias cuando, por ejemplo, sean totalmente obtenidas en cualquiera de los tres países parte. Cuando hablemos de las partes nos referimos a los tres países en conjunto en este caso. ¿Qué quiere decir? Que todas las materias primas, todas las cuestiones que salen de la tierra, animales, cuestiones naturales, por obvias razones, pues es perteneciente al tratado y no va a haber problema de acreditar su origen. Después tenemos la regla de lo que viene siendo la letra B, comúnmente en los tratados, que es para mercancías producidas con materiales no originarios, pero que van a requerir checar un anexo, en este caso el anexo 4B, para ver si esos insumos no originarios realmente no causan que no pueda gozar de una preferencia arancelaria. Después veremos un poquito más a detalle esto. Y la letra C viene siendo aquellos artículos manufacturados exclusivamente con bienes producidos en los tres países. Es decir, que no tenga ni una sola parte o ningún insumo que no sea de la región de los tres países. Tenemos también, por otra parte, en el caso de los textiles, que también es un sector sensible, es una excepción a lo que acabamos de hablar. Entonces, para esa parte tendremos que hablar muy independiente en su capítulo de textiles, qué sucede con aquellos bienes del vestido o telas y todo esto, cómo se deben manejar, porque repito, ahí sí es unas reglas aparte de lo que vienen siendo las reglas normales de cómo acreditar el origen para gozar de beneficios arancelarios. También en este tratado se conserva la parte de acumulación. En muchos tratados se maneja esa parte, quiere decir que si yo produzco en uno de los países y otra mercancía que se integra en la mía fue producida también ahí, yo puedo acumular el origen, es un beneficio. Entonces, para cuando hay múltiples etapas de la producción, yo puedo acumular a mi favor para decir que sí cumplió con el origen del país. Tenemos también la regla de minimis o minimis, algunos países lo nombran diferente, que viene siendo un porcentaje mínimo que debe cumplir, o más bien en este caso un porcentaje mínimo de mercancías no originarias de la región que pueden ser aceptadas y que todavía cumplen con el origen. En este caso el TEMEC establece un 10% como tope. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un producto y lo no originario de la región no rebasa el 10%, aun cuando no cumpla con otras reglas de origen para cambio arancelario, por ejemplo, podré seguir manteniéndolo y certificándolo, en este caso como un producto TEMEC. Esto lo vamos a ver también un poquito más adelante en lo que viene siendo
valor de contenido regional. Para las cuestiones de material de envase y empaque, el TEMEC también establece que no va a ser necesario considerar aquellos que sean no originarios, no se toman en cuenta. Solamente cuando mi artículo terminado, sí me exige un valor de contenido regional y lo haga mediante los sistemas de costeo, ahí sí, si mis envases y empaques no son de la región, sí los tengo que considerar como no originarios. Respecto al transporte, como la mayoría de los tratados nos establece, nos dice que las mercancías tienen que viajar directamente de un país parte al otro, es decir, tienen que ir directamente. En los casos en donde hay alguna que se tiene que detener en algún otro puerto que es un país de los no miembros, lo único que nos piden es que esas mercancías siempre se mantengan bajo el control aduanero, ¿sí? Y que no sufran ninguna transformación, ningún cambio. Es decir, que nada más se carguen, se descarguen, se separen y continúen su viaje al país destino. Nada más. Si llega a ocurrir una transformación en otro país, inmediatamente pierden los beneficios al llegar al país que va a recibir las mercancías. Por otra parte, como ya lo mencioné, el anexo 4B, en este caso en este tratado está en el 4B, es el anexo que nos habla de las reglas de origen específicas. ¿Qué sucede aquí? Ya lo vimos, cuando son mercancías totalmente originarias, producidas en la región, con ninguna partícula siquiera de una materia prima fuera de esos tres países, en este caso México, Canadá, Estados Unidos, no hay necesidad de hacer nada, simplemente cumple el origen y va a recibir preferencia. Si yo hago mercancías con puras materias primas originarias, tampoco hay necesidad. Pero en el momento que yo detecto que utilicé una materia prima que no es de los tres países, tengo que ir a revisar estos anexos. En esos anexos se establecen los productos terminados y ahí me va a decir qué tiene que ocurrir con ese insumo no originario para que no me afecte, para que yo siga considerándolo como de la región TEMEC. Entonces es muy importante que ubiquen su producto terminado, que vayan a este anexo, ubiquen qué regla les aplica. Muchas de las reglas son de salto arancelario, es decir, si mi insumo no originario era de una partida y cambió a otra partida de un producto final ya manufacturado, probablemente ya con esa transformación es suficiente. Otras no, otras sí nos piden, aparte de una transformación, nos pueden pedir el valor de contenido regional, que ya lo mencionamos, que no supere un porcentaje, o nos pueden pedir otra serie de requisitos y cuestiones. Aquí la nota es ir a revisar siempre ese listado, encontrar su mercancía, repito, siempre y cuando lleven materias primas no originarias. Si todo es originario de los tres países en este caso, no se preocupen, no necesitan ir a ese anexo. Por otra parte tenemos el certificado de origen. Lo que hubo de novedad en este tratado es que anteriormente existía un formato, se llenaba el formato y se tenía que mandar con la mercancía, y las aduanas que recibían el producto revisaban este formato. En esta modificación que hubo en el 2020 ya no se establece un formato como tal, es decir, no hay un formato, un cuadrado o así muy específico de que utilizar. Más que nada se establecen qué requisitos tiene que llevar, pero el formato quedó a un lado. También en esta parte del TEMEC existe una novedad en el sentido de que también yo ya puedo acreditar el origen o certificar el origen en una factura. Es decir, no necesariamente tengo que llenar un formato aparte. En la factura lo puedo establecer, pero hay ciertos requisitos para que tengan cuidado también. Otra parte también muy importante de mencionar, porque a veces causa confusión, es cuando yo compro una mercancía de un país canadiense, Estados Unidos, México, y la envío, pero resulta ser que quien me la vende está ubicado en otro país, es decir, quien me factura está en un tercer país. Ejemplo, yo exporto a Estados Unidos, pero la mercancía se la vendí a un francés, pero físicamente la carga no sale del TEMEC, de los tres países. Esta situación sí es aceptable. Yo puedo utilizar facturas donde le compro, le vendo a un tercer país, pero físicamente la mercancía sí va al TEMEC. Lo único que nos piden es que en este caso sí, en facturas de tercer países no se podrá certificar. Ahí sí tendremos que hacer una certificación por aparte. En la cuestión del idioma para la certificación de origen, nos siguen manejando los tres idiomas, en este caso inglés, francés o español, pero sí nos aclaran que si en algún momento el país importador requiere una traducción, tendrás que proveerla, ¿no? Tú como exportador tendrás que proveer la traducción al idioma del importador. La otra parte muy novedosa que tiene que ver con estos cambios en la actualización del TEMEC viene siendo también que, por ejemplo, ahora sí es válida lo que viene siendo
la firma electrónica o que se envíen la certificación por medios electrónicos. Antes no, en el Telecán o NAFTA tendrían que ser los documentos físicos forzosamente y firmas autógrafas. Ahora hay cambios. Vale la pena mencionar también que la certificación no va a ser necesaria en importaciones inferiores a $1,000. Si yo estoy enviando mercancías dentro de los 3 países que son inferiores a este monto, no requiero certificarlas como tal. Una de las partes que se mantiene son los registros de acreditar el origen. Eso es muy importante. Si yo mando una mercancía a uno de los otros 2 países y en algún momento la aduana o quien sea me cuestiona de cómo llegué a acreditar que el artículo si es mexicano o si es canadiense, si es norteamericano, tendré que tener todo el respaldo de mis materias primas, de mis costeos y de cómo llegué a certificar que efectivamente tiene que gozar de preferencia arancelaria. El aspecto de las verificaciones de origen también se mantienen. Se recalca que puede ser a través de cuestionarios y puede ser a través de visitas. Es decir, cuando una de las partes, un gobierno o una aduana tiene unas dudas, puede cuestionar a la otra parte, al productor o a quien haya exportado a ese país, que le detalle toda la información para ver si efectivamente realizó un buen cálculo de la cuestión del origen. Los requisitos mínimos para la certificación, hablábamos que no hay un formato, pero sí hay información que tiene que llevar ese documento, digamos. Lo van a encontrar en el anexo 5A, pero vienen siendo muy parecidos a lo que era el formato anterior. Repito, únicamente lo que se perdió fue lo que era en el estricto sentido, que el formato tenía que ser de cierta u otra manera. Aquí no, aquí simplemente con que contenga la información ya va a ser válido. Por otra parte, uno de los cambios ya entrando de manera general muy importantes, que son los últimos que voy a platicar, es por ejemplo que el Telecán o NAFTA no tenía vigencia, era permanente. En cambio ahora con el TEMEC se habla de un periodo de 16 años y que se va a estar revisando cada 6. Esto pues derivó precisamente de la cuestión de Estados Unidos, los cambios que hubo con Donald Trump, en donde él mandó la iniciativa de que el Telecán tenía que renovarse y revisarse. Entonces ya en este TEMEC sí establecieron esa cláusula, ¿no? De que solo 16 años, obviamente se puede renovar, pero mínimo 16 años y las revisiones periódicas. Ya en detalles un poco más extensos que ya no son específicos de mercancía, pero sí vale mencionarlos, es por ejemplo la cuestión de que México logró que existiera una cláusula específica para la soberanía de lo que viene siendo los hidrocarburos. Este era un tema muy controvertido en el NAFTA-TEMEC porque no estaba muy claro, ¿no? Se hablaba de que Canadá, Estados Unidos podían intervenir un poco en los recursos naturales del petróleo mexicano. Ahora no, ahí sí México obtuvo una cláusula específica en donde el petróleo no se va a tocar nunca y no es parte del tratado. Otra de las novedades que encontramos y algo que también tiene que ver con Donald Trump y los cambios que él pidió fue la cuestión de los automóviles. Antes en el NAFTA o Telecán se manejaba que con un 62.5% de valor de contenido regional era suficiente para acreditar el origen. ¿Qué quiero decir? Que en el sector automotriz sí había una regla de valor de contenido regional, ¿sí? Pero cuando entró Donald Trump y empezó a exigir cambios, él elevó ese porcentaje a 75%. ¿Qué quiere decir? Que los automóviles que viajen en el TEMEC, para gozar de esa preferencia arancelaria, mínimo el 75% de las partes de esos automóviles tienen que ser de Canadá, de México o Estados Unidos. Este fue un gran cambio. En este caso a México no le benefició mucho, pero bueno, Estados Unidos lo requirió y fue parte que se concedió a Estados Unidos. Y la otra parte en el sector automotriz, muy importante también, es la parte laboral. Obviamente Canadá, Estados Unidos se quejaban de que México pues no seguía las reglas internacionales de trabajo, y entonces se pusieron cláusulas ya para que se respete. En el caso automotriz, por ejemplo, de que mínimo se ganen $16 por hora los trabajadores, para que no haya diferencia entre los países. Esto también obviamente Estados Unidos lo hizo buscando que muchas de las plantas armadoras regresaran a Estados Unidos, porque obviamente estaban en México por la mano de obra barata. Pero más allá de los sueldos también, repito, también se establecen cuestiones como jornadas laborales justas y una serie de requisitos que los 3 países deben seguir, pero obviamente estaban enfocados para México, ¿no? A que siga las reglas de un mercado laboral justo. Por otra parte, una cuestión interesante también es los paneles de controversias. En el NAFTA Telecán se establecía que los 3 países tenían que estar en cualquier controversia, tenían que estar presentes. Ahora no, en TEMEC
se establece que dos partes pueden sentarse a platicar, no necesita estar la otra parte. Créanlo o no, sí ha habido muchos temas de controversias a lo largo desde el 94 con Estados Unidos y Canadá, temas comerciales de México con el atún y otros productos, y lo mismo Estados Unidos con Canadá, los lácteos. Entonces sí ha habido controversias que han tenido que llegar a juicios ante la Organización Mundial de Comercio. Entonces ahora lo que se hizo es decir, para que sea más práctico, con dos países se van a sentar a negociar sus diferencias antes de tener que acudir a las instancias internacionales más grandes. Entonces ese fue un cambio. Por otra parte tenemos el tipo de cambio. Aquí nada más se establece o se ratifica que se va a tener que seguir manejando un tipo de cambio de las monedas de mercado, es decir, no se va a manipular de acuerdo a los beneficios de un país u otro, se tiene que manejar de acuerdo a mercado. Por otra parte, en el comercio digital, esta parte también es novedosa. Simplemente se habla de cómo hay ciertos programas digitales de cómputo, de video, audios, ya se incluyen en lo que viene siendo el acuerdo, y también tiene que ver con lo que viene siendo lo que ya hablamos, ¿no? De manejar información digital, ya va a ser válida. Como ya mencionamos, la parte laboral nació en la parte del automotriz sobre todo, pero también se extiende para cualquier industria. Entonces sí, reforzar esa parte de que cualquiera de los otros dos países puede en su momento reclamar a un tercero cuando detecten prácticas laborales injustas. Entonces se extiende también a la cuestión de otras industrias. Por último, mencionar la cuestión del medio ambiente. También antes no existía nada que hablara del medio ambiente en lo que era Telecán y NAFTA. Ahora sí, obviamente se estipula que las empresas deben ser empresas limpias, se protegen las emisiones de contaminantes, calidad del aire y todo esto. Pues muy bien, fue muy apresurado y todo esto, pero espero que al menos hayamos tocado las partes más importantes. Por último, les dejo una tabla que encontré en donde se establece una referencia entre el acuerdo anterior y el nuevo, en donde más o menos cómo están enlazados, cuáles fueron los capítulos que se eliminaron y cuáles fueron los nuevos, nada más como una pequeña última final referencia. Esto es todo por el día de hoy, les agradezco mucho, espero hayan tenido la paciencia y bueno, seguimos con los temas. Muchas gracias y que estén muy bien, hasta luego.